pues también va a resultar insuficiente si usted no está especificando cuál fue el mecanismo y la gravedad de este trauma. Entonces es distinto establecer un trauma craneoencefálico severo con una hemorragia subdural aguda secundaria a un accidente de tránsito que un traumatismo craneoencefálico leve sin lesiones intracraneales evidentes. Entonces, la especificidad en la causa de muerte permite no solo comprender pues, el evento letal como tal, sino también diferenciar escenarios, sean accidentales, homicidas o incluso negligencias médicas. Entonces, una causa de muerte correctamente establecida debe ser específica, debe ser verificable y sustentada en evidencia objetiva, debe explicar de una manera lógica y coherente el proceso fisiopatológico que llevó al fallecimiento de esta persona, evitando generalidades, términos vacíos o conclusiones que están basadas en suposiciones. Entonces, la claridad que se tenga en la formulación es un elemento esencial para la solidez del informe pericial y para su utilidad como tal en el ámbito judicial, administrativo o científico. En cuanto a la manera de muerte, esta se refiere a las circunstancias generales, al contexto en el que se produjo el fallecimiento y responde a la pregunta fundamental de cómo ocurrió la muerte. A diferencia de la causa de muerte que se centra casi que en un proceso patológico o lesivo que condujo al deceso de la persona, la manera de muerte tiene un carácter mucho más amplio y más contextual, ya que busca pues establecer si el fallecimiento se produjo por causas naturales, por la intervención de un agente externo o en el marco de una acción voluntaria o involuntaria. En el ámbito médico-legal, la correcta determinación de la manera de muerte es esencial, pues tiene implicaciones directas en la apertura o cierre de investigaciones judiciales, en la calificación penal de los hechos y en las responsabilidades civiles o administrativas derivadas de, pues, del fallecimiento que se está analizando. Tradicionalmente, la manera de muerte se clasifica en natural, violenta o indeterminada, pero dentro de estas también hay unas variables. La muerte natural, pues, corresponde a aquella que ocurre, pues, como consecuencia exclusiva de enfermedades o de procesos internos del organismo sin la intervención de factores externos traumáticos, mecánicos, físicos o químicos. Y un ejemplo típico es el fallecimiento por un infarto agudo de miocardio secundario a una enfermedad coronaria, como lo había dicho, o por ejemplo una insuficiencia respiratoria derivada de una patología pulmonar crónica. En estos casos, aunque el evento puede ser súbito, inesperado, puede ser agudo, la manera de muerte sigue considerándose natural, siempre que no exista pues una evidencia externa de que haya contribuido al desenlace. La muerte violenta, por el contrario, pues implica la acción de un agente externo y, como les había dicho, también esta tiene unas subdivisiones en homicida, suicida o accidental. La homicida pues se establece cuando la muerte es consecuencia de la acción de otra persona, independientemente de la intencionalidad que posteriormente ya determine la autoridad judicial. Y desde el punto de vista médico-legal, basta con demostrar que otra persona, un tercero, generó las lesiones o las condiciones que llevaron pues, al fallecimiento de esta persona. La manera suicida pues, se refiere a los casos en que la propia persona realiza una acción con el objetivo de causarse la muerte, mientras que el accidental pues, corresponde a aquellos eventos que no son intencionales, como las caídas, los accidentes de tránsito, las electrocuciones, también intoxicaciones que no sean deliberadas, porque también podríamos hablar de suicidio. Es importante destacar que la diferenciación de estas subcategorías no depende exclusivamente de los hallazgos anatómicos a la hora de hacer la necropsia, sino de la integración cuidadosa de muchos elementos de análisis. A diferencia de la causa de muerte, la manera de muerte no constituye un diagnóstico médico estricto, sino que se trata de una conclusión médico-legal que surge ya de una valoración conjunta de información clínica, hallazgos forenses, datos investigativos, análisis de la escena de los hechos, antecedentes personales
y todo lo que se aporte o se derive de la investigación judicial. Por ejemplo, una herida por proyectil de arma de fuego puede tener una causa de muerte claramente establecida como una hemorragia masiva por una lesión vascular, pero la manera de muerte solo puede definirse después de evaluar si justamente ese disparo fue realizado por un tercero, si fue realizado por la propia persona o si ocurrió de una manera accidental. La determinación de la manera de muerte exige, por tanto, un análisis integral y una actitud muy prudente también por parte del perito que está elaborando el informe pericial. No es infrecuente que observemos en los informes periciales errores como, por ejemplo, asignar de una manera muy categórica e incluso pues apresurada una manera de muerte sin contar con todos los elementos necesarios para llegar a esa determinación. Por ejemplo, asumir una manera suicida únicamente por la localización de la lesión o por antecedentes personales incompletos, pues nos va a conducir a tomar o a realizar conclusiones erróneas e igualmente calificar una muerte como accidental sin hacer un análisis exhaustivo de la escena, de los mecanismos involucrados, pues también puede llegar a encubrir situaciones de violencia interpersonal. Un aspecto central en la correcta determinación de la manera de muerte es el reconocimiento de los límites también del conocimiento médico. Existen situaciones y me atrevo a decir que puede ser más frecuente de lo que pensamos, en que pese a hacer una muy buena evaluación clínica y forense, la información disponible no permite establecer con certeza de cómo ocurrió ese fallecimiento. Y en esos casos, pues la clasificación de la manera de muerte sería como indeterminada o en estudio, y esto no debe interpretarse como una deficiencia del peritaje, sino más bien como una postura responsable, ética y científicamente válida, porque forzar una conclusión sin un sustento suficiente, pues puede comprometer la credibilidad del perito y afectar negativamente pues todo el proceso judicial. La manera de muerte es una conclusión compleja que trasciende el ámbito puramente médico y se sitúa como en esa intersección entre la medicina forense y también el sistema de justicia. Su correcta determinación también requiere experiencia, requiere un análisis crítico, integración interdisciplinaria y un alto grado de responsabilidad profesional, siempre orientado por la evidencia objetiva y, como les dije anteriormente, al respeto pues, de los límites del conocimiento que se tengan disponibles. Dentro de los errores frecuentes y realmente graves que se pueden evidenciar es que muchas personas e incluso algunos médicos no tienen muy claro cómo o la diferencia entre la causa y la manera de muerte. Entonces, como les decía, hay muchísimos informes periciales que no describen en un orden cronológico cómo fue que se produjo justamente la muerte, explicando, ¿sí? De una manera clara a la persona que está leyendo que por lo general no es un médico, pueda entender cómo fue que se dio o sea, todo ese desenlace. Y pues estos errores no solamente pues son una deficiencia técnica, sino que pueden tener consecuencias jurídicas muy relevantes. Entonces, como sabemos, un informe que no identifica adecuadamente una causa de muerte puede ser cuestionado, puede ser impugnado o incluso puede ser descartado dentro del mismo proceso judicial, ya que no me está aportando información útil para la toma de decisiones legales. Entonces, como les decía, los jueces, los fiscales, los abogados requieren de que los dictámenes periciales expliquen de una manera clara el origen del fallecimiento para poder establecer responsabilidades, descartar también hipótesis delictivas o fundamentar también las decisiones eh, procesales.
Entonces, por lo general vemos en estos informes que se pone solamente este desenlace final y, por ejemplo, un ejemplo que tengo es, digamos, que se ponga hemorragia interna, pero es que acá también eh, tenemos que diferenciar porque no es lo mismo una hemorragia interna que sea secundaria a un traumatismo abdominal por un accidente de tránsito a que sea una hemorragia por una ruptura de un aneurisma que es espontánea o asociada a una enfermedad de coagulación, porque incluso según el escenario también va a afectar la manera de muerte. Entonces debe, como les decía, debe estructurarse de una manera lógica, secuencial, cronológica, permitiendo identificar claramente la relación entre la causa básica, las causas intermedias y finalmente la causa inmediata. En relación con la manera de muerte, uno de los errores, como les decía, es justamente determinar de una manera apresurada esta manera de muerte sin tener absoluta certeza de cómo fue que se ocasionó. Entonces, muchas veces se concluye que una muerte es homicida, suicida o accidental basándose únicamente en hallazgos anatómicos aislados sin realizar el análisis integral del caso. Entonces, por ejemplo, la sola presencia de una herida cortopunzante pues no me puede definir la manera de muerte porque esta lesión puede corresponder a un homicidio, puede ser un suicidio o incluso podría ser un accidente. Entonces, esta manera de muerte debe hacerse con una integración de los hallazgos de la necropsia, los antecedentes personales, toda la información que se aporte por parte de la autoridad para poder darla de la mejor manera. Y como sabemos también, estas conclusiones prematuras, apresuradas, pueden generar consecuencias legales graves. La clasificación, por ejemplo, errónea de una muerte como homicida puede conducir a la privación de la libertad de una persona que sea inocente, a la apertura de procesos judiciales que son infundados y a un desgaste innecesario del sistema de justicia. Y de manera inversa también, calificar incorrectamente una muerte como accidental o como natural puede llevar a un cierre indebido de investigaciones, favoreciendo en estos casos la impunidad. También es frecuente observar errores que son derivados de la falta de correlación entre los hallazgos de necropsia, es decir, lo que está plasmado en el informe de necropsia como tal, las fotografías del procedimiento de necropsia e incluso también con el acta de inspección técnica cadáver. Entonces, por lo general, los abordajes que nosotros hacemos desde el Centro de Especialistas Forenses siempre solicitamos por lo menos estos 3 ítems: la necropsia, las fotos del procedimiento de necropsia y el acta de inspección técnica cadáver, porque muchas veces lo que está plasmado en el mismo informe de necropsia no se corresponde con las fotografías, es decir, muchas veces se omiten lesiones o estas lesiones están mal descritas o no corresponden a lo que uno está mirando en las fotografías. Entonces, por eso siempre es importante hacer esta correlación. Cuando justamente no se realiza esta correlación, pues pueden surgir conclusiones que son contradictorias o inconsistentes. También otro aspecto crítico es el uso inadecuado del lenguaje técnico en los informes periciales, la utilización de términos ambiguos, expresiones vagas o conclusiones mal redactadas, pues pueden generar interpretaciones erróneas por parte de los jueces, los fiscales y los abogados, que por lo general no cuentan con una formación médica. Entonces hay expresiones como compatible con, sugestivo de o probablemente, que son válidas en el lenguaje científico, pero se tienen que emplear con mucha cautela y siempre tienen que estar acompañadas de una explicación clara sobre su alcance, cuál es su grado de certeza y las limitaciones de la evidencia disponible. Entonces, el perito médico debe ser
consciente del impacto de las conclusiones que emite, porque estas tienen un peso en el ámbito legal, social, humano, y actuar siempre dentro de los límites de la evidencia disponible y del conocimiento científico actualizado. Les voy a contar dos casos que hemos abordado desde acá, desde el Centro de Especialistas Forenses, donde justamente pues, se encuentra involucrada específicamente la manera y la causa de muerte. En el primer caso, se trata de una pareja que terminan agrediéndose físicamente. En este caso, la mujer le proporciona 2 lesiones en el muslo con un arma cortopunzante y un golpe en el cráneo. El análisis pericial del caso pues tenía como objetivo justamente establecer la correlación entre los hallazgos consignados en la historia clínica de este hombre y los hallazgos documentados en la necropsia médico-legal con el fin de esclarecer la causa del fallecimiento. Entonces, en la historia clínica del paciente se evidencia que él ingresó con 2 heridas por arma cortopunzante en el muslo derecho y con un trauma contundente frontal, además de que se refirió consumo de alcohol y cocaína. Él al ingreso, según la historia clínica, se encontraba estable hemodinámicamente, estaba consciente, estaba orientado, no había ningún tipo de déficit neurológico, tenía las heridas en el muslo con un sangrado leve y pues no habían signos clínicos de un compromiso vascular mayor y estas fueron suturadas sin ningún tipo de complicación. Y estos hallazgos son concordantes con lo que está documentado en la necropsia médico-legal, en la que se describen las lesiones en el muslo que estaban suturadas y que no comprometían grandes vasos, por tanto, pues no tenían un potencial letal. Durante esa instancia hospitalaria, él empezó a presentar un deterioro neurológico progresivo, empezó a convulsionar. Eso también se puede explicar por la misma intoxicación aguda por alcohol y cocaína, que fue también confirmada posteriormente en la necropsia cuando se hizo la prueba toxicológica rápida que dio positivo. Y estos hallazgos también pues, son consistentes con la literatura científica y con los antecedentes toxicológicos que se habían plasmado en la historia clínica. Y además no tenían relación con el trauma en el cráneo que se describió inicialmente, el cual también en la necropsia se corroboró que era un hematoma subgaleal, no tenía fracturas en el cráneo ni tampoco lesiones dentro del cerebro. Entonces también se descarta de esta manera que la muerte haya ocurrido por un origen neurológico traumático, porque el hematoma subgaleal que se describe se encontraba entre la piel y el cráneo, pero no estaba dentro del cráneo. Un punto también determinante dentro de la necropsia es que se describían y se plasmaron allí en la necropsia múltiples punciones por debajo de la clavícula derecha que perforaron la pleura del pulmón y el pulmón derecho. Y además se encontró un hemotórax, es decir, había sangre en el pulmón de aproximadamente 1.300 centímetros cúbicos. Entonces, estos hallazgos se correlacionan directamente con los múltiples intentos que hicieron para canalizar la vena subclavia para la colocación de un catéter venoso central durante la atención en urgencias. Entonces, la literatura médica es muy clara en señalar que el hemotórax masivo es una complicación mayor, es potencialmente mortal, está asociada justamente a este procedimiento y especialmente cuando se realizan múltiples intentos de punción. Entonces, un hemotórax de esta magnitud constituye una urgencia vital que si no se reconoce y se trata de una forma inmediata, poniendo un tubo a tórax para drenar la sangre, conduce rápidamente a un compromiso respiratorio, un colapso hemodinámico y un paro cardiorrespiratorio, pues conllevando al fallecimiento.
Y en este caso no se documentaban otras lesiones anatómicas capaces de explicar el fallecimiento, lo que permite justamente establecer una relación causal muy clara, directa, sustentada entre la complicación que se presentó en la hospitalización, porque eran 8 perforaciones en el pulmón, y la muerte, pues en este caso del paciente. A pesar de que eran tan claros estos hallazgos desde el punto de vista médico forense, resultó muy llamativo y también preocupante que en la necropsia médico-legal se haya consignado en la causa y la manera de muerte como en estudio. Esta necropsia fue realizada por la misma institución de salud donde lo atendieron y pues falleció, y fue realizada por un médico rural. Entonces, este hecho constituye un ejemplo de una deficiente determinación pericial, porque la información disponible permitía identificar de una manera muy objetiva y razonada la causa del fallecimiento. Y este error tenía muchísima relevancia en este caso si tenemos en cuenta todo el contexto judicial, porque la pareja sentimental, la mujer, estaba privada de la libertad llevaba privada de la libertad aproximadamente 2 años por presunto homicidio, cuando las lesiones por el objeto cortopunzante que ella pues le proporcionó y el trauma en el cráneo no fueron la causa de la muerte. Entonces, la falta de una adecuada determinación de la causa y la manera de muerte contribuyó a desviar el análisis penal hacia un evento violento que desde el punto de vista médico forense no tenía una capacidad letal. Entonces, el fallecimiento de esta persona no se explica por las lesiones en el muslo derecho, sino por una falla en la prestación de servicios de salud, específicamente por una complicación grave asociada a la inserción de un catéter venoso central que no fue diagnosticada ni tratada oportunamente. En el segundo ejemplo, para ir ya cerrando, en este caso se determinó de manera errónea la manera de muerte, pero no fue por ausencia de hallazgos, sino por una deficiente integración e interpretación de los mismos. Este es el caso de un joven de 22 años, y lo que se quería justamente determinar es que Medicina Legal dijo que era un suicidio, pero entonces se hizo un análisis de las fotografías, del acta de inspección técnica cadáver, de la misma necropsia, para determinar si los hallazgos, y integrando absolutamente todo, era consistente con un suicidio, porque la familia tenía justamente sus dudas. Entonces, este es un joven de 22 años que es hallado completamente desnudo en un tanque de esos negros grandes de 3.000 litros, eh, o sea, perpendicular de esta manera con los pies hacia afuera. Entonces, ahí ya tenemos un claro indicio de sumersión. Y también, aparte, tenía signos externos de violencia, como son 2 lesiones en el tórax penetrantes por un objeto cortopunzante, justamente en el área del corazón. Eran 2, por decirlo de manera coloquial, eran 2 puñaladas en el corazón, y aparte estaba dentro del tanque. Él justamente también sí se hizo la prueba transesfenoidal, que dio positiva, es decir, que esta persona inhaló agua. O sea que el ahogamiento ocurrió en un contexto vital y no en un contexto post-mortem. Entonces, a pesar de toda esta información, el análisis y la opinión pericial se centraban de manera casi que exclusiva en las lesiones por arma blanca, concluyendo que el fallecido se autoagredió, y pues estableciendo como causa de muerte traumatismo torácico por arma blanca, y como manera de muerte un suicidio. Entonces, acá en esta conclusión observamos demasiadas problemáticas de importancia, y, o sea, desde múltiples puntos de vista médico-forense, porque se documentan unos signos claros de ahogamiento, y ese mecanismo en ningún momento fue integrado en la explicación de la muerte ni en la secuencia causal.
el ahogamiento no es un hallazgo menor, hay que determinar cuándo ocurrió, en qué contexto y en relación con qué otras lesiones. También el suicidio por arma blanca, según la literatura científica, es un método poco frecuente, especialmente en hombres jóvenes. Digo poco frecuente en el área anatómica, que se asumió que lo hizo, que fue pues precordial, en el tórax, y más aún cuando tenemos más de una lesión. En este caso teníamos dos. Entonces, tampoco se evidenciaron como heridas de vacilación, lesiones de tanteo, ni otros elementos clásicos que uno puede observar en los suicidios por arma blanca, objeto cortopunzante. Además de, como les expliqué, era muy llamativo de que, a pesar que sí está descrito en la literatura científica de que la persona que se va a suicidar con un objeto cortante de esta manera, pues sí suele exponer la parte anatómica que se va a lesionar, pero no una desnudez completa, además de que las prendas no estaban en la escena ni tampoco llegaron con el cuerpo. Entonces allí también se perdió muchísima evidencia. Además de que pues el ahogamiento tampoco es un caso típico de suicidio en un hombre joven sin ningún antecedente psiquiátrico o psicológico de importancia. No había abuso de sustancias, no había tampoco historia previa de conflicto intrafamiliar, y por lo general se toman, dice la literatura científica, que son cuerpos de agua grandes, o sea, de mayor volumen, y no un tanque. Entonces, realmente aquí faltó demasiada integración justamente de tanto del ahogamiento como de las lesiones. Ninguna de las dos es compatible ni tiene una explicación lógica para llegar a la determinación de suicidio, y en el peor de los casos, si no se atrevía a determinar un homicidio, sí se debió por lo menos dejar indeterminada o en estudio, y se debió hacer un mayor proceso investigativo o incluso una autopsia psicológica para poder determinar con certeza esta manera de muerte. Entonces, en conclusión, como les digo, la determinación de la causa y la manera de muerte es un proceso médico-legal complejo que requiere una claridad conceptual, un análisis integral y muchísimo rigor científico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Doc. Hay algunas preguntas en el chat, sin embargo, también te las compartí si quieres como revisarlas. Y podemos ir también respondiendo en conjunto con el doctor Marlon, si les parece. O no sé si el doctor Marlon primero quiere realizar algún aporte y ahí sí vamos con las preguntas. Muchas gracias, doctora. Excelente. Muchas gracias. Yo creo importante, un saludo para todos. Por supuesto, a la doctora Ana María por la explicación científica, y por supuesto creo que valdría la pena hacer una visión muy puntual de algunos aspectos jurídicos para efectos de poder responder tal vez todo conjuntamente, retomando varios de los apartados a los que ha hecho alusión la doctora Ana María. No sé si ya están viendo mi presentación. Sí, Doc. Ok, ¿se ve bien? ¿Agrandamos más? Así está perfecta, doctor. Ok, perfecto. Entonces, voy a ser muy puntual. Yo incluso venía actualizándola un poco con la información que nos iba dando la doctora Ana María, por supuesto desde la perspectiva científica, no solamente respecto de su formación y la importancia en la que no quiero meterme, solamente retomarlo, porque creo que vale la pena hacer esa condensación, sobre todo para los no médicos o los no profesionales en la salud.
la diferenciación tan importante que ella nos hace de la causa de la muerte respecto de la manera de la muerte. Entonces, la causa de la muerte, un poco la definición, también tratando de parafrasearla, es la enfermedad o trauma que desencadena una secuencia de eventos que termina en la muerte de una persona. En cambio, la manera de la muerte, y ella nos la explicaba, podríamos verla tal vez en 4 escenarios. La muerte natural por procesos internos o enfermedades, la muerte de manera violenta, en lo cual quiero hacer énfasis para retomarlo desde la perspectiva jurídica, porque no solamente depende de aspectos anatómicos o de lo que se establece por parte de la ciencia médico-forense, sino que requiere una valoración integral de la escena, como ella lo resaltaba en su presentación. Y en esa muerte de manera violenta también podríamos distinguir, y creo que la imagen termina siendo un poco ilustrativa sobre ese aspecto, si estamos ante un homicidio, si estamos ante un accidente o si estamos ante un suicidio como manera de muerte. También ella nos explicaba, cuando no es posible determinarlo, que la muerte puede estar, la manera de muerte puede estar en estudio o puede incluso llegarse a la conclusión que esa manera de muerte es indeterminada. ¿Por qué razón es importante traerlo a colación? Allí aparece una imagen y creo que eso nos termina facilitando el análisis de un caso que se encuentra en discusión, al que en la actualidad de nuestro país, al que le han surgido varios temas alrededor del mismo, que es una potenciales mejor muertes con unas frambuesas achocolatadas o con chocolate infectadas con un químico denominado talio. Y todo el reto científico que significa no solo la determinación en ese caso específico, sino incluso la determinación de la causa de la muerte en otro hecho anterior y en cuantos hechos más adicionales. También porque inicialmente el análisis que se hace jurídico de los hechos, donde es tan importante la ciencia y específicamente la medicina forense para su determinación, los podemos adecuar dentro del bien jurídico de la vida e integridad personal, y quiero que nos centremos en el homicidio común, que es el homicidio doloso, y todas las discusiones que se pueden dar alrededor justamente de la causa de la muerte y de la manera de la muerte en una investigación donde se busque determinar cuál fue el causante de la muerte de un ciudadano que se investiga y si esa manera de la muerte correspondió a un evento natural o a un evento violento. Y si se trata de ese evento violento, si estamos, reitero, dentro de un homicidio, un suicidio o un potencial accidente. Tenemos, por supuesto, no es la única posibilidad de adecuación típica de un homicidio, el homicidio simple y el homicidio agravado, sino que allí cabrían otras posibilidades. Pensemos en el homicidio doloso, como el mismo feminicidio por una adecuación específica o el mismo homicidio agravado cuando se trata de menores de edad. Pero quiero que nos centremos en 3 de las causales de agravación del homicidio. El homicidio doloso, por medio de cualquiera de las conductas descritas en otros títulos y capítulos del Código Penal, que es lo que se denomina el homicidio complejo. Por ejemplo, yo para matar a mi enemigo lo que hago es incendiarle la casa. Entonces, la manera, o mejor, la forma como voy a llevar a cabo esa conducta de causarle la muerte es a través de la realización de otro tipo penal descrito de manera autónoma, o lo hago a través del envenenamiento del acueducto para efectos de que
el agua que consuma esté envenenada. Ese análisis es importante justamente desde esas dos perspectivas, causa de muerte y manera de muerte. Un tema trascendente, y recuerdo un caso hace algunos años siendo procurador, donde se investigaba un hecho donde la persona había fallecido y en la necropsia el médico forense que la había realizado había encontrado más de 200 heridas causadas con un mecanismo contundente y principalmente contundente. Habían sido causadas por un machete, cuchillo, habían intentado quitar, para poder deshacerse del cuerpo, habían intentado quitarle las extremidades, quitarle la cabeza, etc. Y recuerdo que la acusación de la Fiscalía iba por homicidio agravado, entre otras por la sevicia. Y recuerdo también que la sentencia de primera instancia condenó únicamente por el homicidio simple, porque no se había demostrado la sevicia. ¿Y esto por qué? Porque el médico forense en su declaración había explicado con gran énfasis, quien había realizado la necropsia, que en la literatura incluso forense, de medicina forense a nivel internacional, difícilmente se encontraba un caso donde con armas blancas se encontraran tal número de heridas, reitero, más de 200 heridas encontradas en el cuerpo. Y tal vez justamente por lo excepcional, lo exótico que era el caso, tal vez perdió ese médico forense no solamente en la necropsia, sino por supuesto en su testimonio, no solamente en su informe pericial, sino en el testimonio que rindió en el juicio, la explicación que se diera de cuáles de esas heridas habían sido premortem, cuáles habían sido perimortem o cuáles habían sido postmortem. Y justo las falencias en esa explicación fue las que llevaron al juez, y yo diría incluso con gran sentido de objetividad, a que absolviera por la agravación de la sevicia, al no determinarse si la herida mortal había sido la primera, la quinta, la décima, la 150 o la 200, porque si las heridas habían sido la mayoría, que eso no se determinó, reitero, científicamente en ese testimonio, habían sido la mayoría causadas con posterioridad a la muerte, pues no podríamos estar ante un homicidio con sevicia. Recuerdo que yo interpuse como procurador recurso de apelación de manera parcial respecto de la absolución por la sevicia, pero por unas razones que no era el médico forense quien había dado la explicación. Las razones, ¿cuáles eran? Que muchas de las heridas que tenía esa víctima eran heridas de defensa, de acuerdo también a la literatura médico forense, que eran en las extremidades inferiores y superiores, y que por supuesto, si tenía decenas de esas heridas, de las 200 que al menos contabilizó el médico, decenas de esas heridas eran en los brazos, en las manos, en las piernas, todas eran heridas de defensa y ningún muerto se iba a estar defendiendo. Ese es básicamente el argumento de la apelación, que por supuesto fue tomado en cuenta por el tribunal al momento de revocar parcialmente la sentencia y condenar por homicidio agravado por sevicia, bajo esa consideración específica, que efectivamente si fueran post-mortem, no serían heridas de defensa, y que eso daban las condiciones para que estuviéramos hablando de un homicidio cometido con sevicia. La causal séptima de agravación del homicidio, que es colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esa condición, por supuesto también es un aspecto esencial a determinar, no solamente porque erróneamente la mayoría de fiscales, yo he encontrado eso en la práctica realmente, convierten la imputación que se hace por esa causal de agravación como si fuera lo mismo
colocar a la víctima en situación de indefensión o aprovecharse de la situación de indefensión, que ya son dos circunstancias diferentes, o colocar a la víctima en situación de inferioridad o aprovecharse de la situación de inferioridad, que son otras dos posibilidades distintas. Es decir, la misma causal de agravación séptima involucra 4 posibilidades fácticas distintas que requieren justamente la explicación y análisis con el soporte científico soportado por la Fiscalía justamente en sus medios de conocimiento principalmente periciales, principalmente los de patología, para llegar a hacer esa calificación. Me salto un poco, tal vez para entrar la discusión, para entrar más rápido en el análisis y responder las preguntas. Por supuesto, tenemos las discusiones que giran alrededor de los homicidios que se imputan como cometidos con un dolo eventual, no dolo directo, que era la primera hipótesis, dolo eventual, la diferenciación que se hace con el homicidio culposo y, por supuesto, la discusión que existe entre si estamos entre el dolo eventual que prevé el artículo 22 en su parte segunda del Código Penal o estamos ante una infracción al deber objetivo del cuidado cuando estamos ante un homicidio culposo de conformidad con el artículo 23 del Código Penal. Pero ¿qué quiero en este aspecto resaltar? Que es muy importante la causa de la muerte y la manera de la muerte, justamente, por ejemplo, de manera de muerte violenta en un accidente de tránsito, que podríamos adecuar principalmente en la hipótesis del artículo 109, que es el homicidio culposo, el artículo 109 del Código Penal. La muerte que puede ocurrir, por ejemplo, en una intervención quirúrgica, hasta donde también podríamos adecuarla a las condiciones de o típicamente a un homicidio culposo, o como en cualquier otra actividad, por ejemplo, en la tala de un árbol, por ejemplo, en cualquier actividad industrial donde se puede generar la muerte, hasta donde podríamos o no ubicarla en un homicidio culposo y dónde está la importancia incluso para determinar si estamos ante un homicidio natural, una manera de muerte natural mejor, una manera de muerte violenta, justamente en la determinación científica o en la ayuda científica que nos presta los expertos forenses. Y qué no decir de la hipótesis del homicidio preterintencional, donde la intención de la gente va más allá, perdón, el resultado va más allá de la intención de la gente, y donde el resultado, la conducta realizada se puede imputar a título de dolo inicialmente y el resultado a título de culpa, y esto lo adecuaríamos en las previsiones del artículo 105 del Código Penal, que es el homicidio preterintencional, y la importancia que tiene la determinación de la causa de la muerte y la determinación de la manera de la muerte, para que en una hipótesis como la de la imagen que ustedes están viendo, donde un empujón para causar una lesión, en caso de que esa persona a la que se está empujando caiga y como consecuencia de ello pierda la vida, hasta dónde podemos o no adecuarlo en una hipótesis de homicidio doloso, en una hipótesis de homicidio culposo o en una hipótesis de homicidio preterintencional. La doctora Ana María nos hacía esta distinción y encontramos justamente en redes muchos ejemplos de diferenciación entre un suicidio y un homicidio, y yo quiero aquí resaltar el análisis. Ella lo decía justamente para la determinación de la manera de la muerte violenta entre suicidio y un homicidio, que verificáramos más allá de los aspectos periciales la escena de los hechos, la importancia que tiene la inspección al cadáver realizada de manera adecuada
y todo lo que de allí podemos encontrar para efectos de determinar si estamos ante una hipótesis de homicidio o si estamos ante una hipótesis de suicidio. Y esto para concluir en tal vez 3 casos. Uno que todos conocemos, el caso conocido como Colmenares, que arranca, por supuesto, en una fiesta de Halloween donde el joven Luis Andrés Colmenares termina muerto al interior de un Bosculver en el Caño El Virrey, en inmediaciones de la carrera 15 con calle 87, tal vez es esa, en la ciudad de Bogotá. Y como toda la discusión alrededor de ese caso, la judicialización que se dio inicialmente de 2 jóvenes, Laura Moreno y Jessy Quintero, y luego la de otro joven, Carlos Cárdenas, la discusión se dio principalmente sobre estos aspectos científicos que nos convocan hoy a este webinar. Cómo un periodista se anticipó a las absoluciones que favorecieron a estas ciudadanas, justamente con el análisis más allá de lo que se consignaba inicialmente en unos análisis forenses, que por supuesto concluyeron en una absolución en firme respecto de Carlos Cárdenas hoy, que debemos resaltar. En primera instancia, esa absolución se hizo porque no se acreditó más allá de toda duda ni la materialidad, es decir, que se tratara de un homicidio, ni la responsabilidad de Carlos Cárdenas, pero que en segunda instancia terminó en que sí se había demostrado en ese caso, más allá de toda duda, la materialidad, es decir, que se trataba de un homicidio, pero que no se había demostrado era la responsabilidad de Carlos Cárdenas. Y esa discusión justamente giró alrededor del otro caso, y el otro caso, el de Laura y Jessy, terminó, pero sabemos que está pendiente de una decisión de casación en la Corte Suprema de Justicia por demanda presentada por representación de víctimas y Ministerio Público, quien intervino al final de esa actuación, pero que en primera instancia concluyó que no había conocimiento ni de materialidad, más allá de toda duda, ni de responsabilidad de ellas. Así se confirmó en segunda instancia y vamos a ver qué dice la Corte Suprema de Justicia. Y solamente para análisis, y no, por supuesto no nos vamos a detener en ello, pero sí me devuelvo, la discusión giró en esos casos, principalmente en el segundo caso, en el de Laura y Jessy, de todo el tema científico. Pasó por el análisis de patología, por supuesto, en las necropsias, los estudios adicionales que se hicieron, ambas actuaciones por medicina legal, luego la exhumación o segunda necropsia que hiciera un exdirector de medicina legal que llegara a esa conclusión al final que está como causa de la muerte, de acuerdo al informe base de opinión pericial que presentó en juicio, luego de la exhumación, que es importante para esa recordación de todos, que concluyó lo siguiente: con fundamento en la información disponible sobre el caso y los hallazgos tanto en la autopsia como en la exhumación antes expuesta, la probable manera de muerte de esta persona es homicidio. La causa de muerte son traumas cráneoencefálicos y cervicales severos que llevaron a depresión neurológica severa, empeorada por fenómenos que causaron edema pulmonar. Y esto es absolutamente relevante porque cuando se revisan las absoluciones, sobre todo en ese caso donde se dio esa discusión, no solamente se le da mayor importancia a los testimonios que rindieron los peritos de la defensa, sino que de alguna manera se desvirtúa la valoración que se hace de la exhumación y de quien la realizó, es que incluso se alteró evidencia que llevó
a que en manera y causa de muerte se terminaran trayendo conclusiones y se incluyeran, por ejemplo, en modificaciones al momento de la exhumación en los restos del joven que fue encontrado muerto en esos hechos, que terminaron generando un error en la judicialización, que al final fue, por supuesto, revisado, corregido, mejor, resuelto favorablemente, reitero, pendiente de la decisión en casación por parte de las primera y segunda instancia. Y eso va por muchas discusiones, solamente para traerlas aquí a colación. Livideces cadavéricas, sobre herida patrón, si existía o no existía, sobre si estábamos ante una caída de altura o si estábamos ante una persona que había recibido una potencial golpiza, sobre los mecanismos causales, si esos mecanismos causales obedecían a la posibilidad de que hubiera sido en un accidente o que hubiera sido causados por terceros, y toda esa discusión, entre otros muchos aspectos, solo fue posible resolverla, por lo menos en las instancias respectivas, con un análisis, más allá de la discusión científica, con todo lo que alrededor de la escena se trae allí. Y con esto cierro, solamente voy a hacer la mención. Tenemos dos decisiones de la Corte Suprema, una muy reciente de hace un par de meses, que todavía no se ha hecho pública, pero que es muy interesante, sobre el mecanismo causal, la importancia de ese mecanismo causal para determinar la manera de muerte y, por supuesto, sobre esa discusión, o mejor, que puede no existir discusión sobre la causa de la muerte en ninguno de los dos casos, pero que la manera de la muerte es la que genera el debate jurídico. En ambos casos tuvimos sentencias diferentes. En este primero es una decisión del 28 de junio del 2023, ahí está la radicación, es una persona que fallece por un trauma cráneoencefálico, una mujer que, de acuerdo a la hipótesis inicial, que terminó incluso en absolución en una de las instancias, se había lanzado del vehículo en movimiento y por eso se habían causado las heridas. Y justo toda la discusión se dio por unos rastros genéticos de sangre hallados al interior del vehículo, por las no heridas de los otros ocupantes del vehículo, que eso no correspondía a un accidente, sino que había sido causado, en ese caso con un hierro de marcar ganado, había sido el mecanismo causal que había producido esa causa de muerte, que es el trauma cráneoencefálico. Y la otra decisión, que es la de hace un par de meses, un poco menos, 19 de noviembre del 2025, también de la Corte Suprema de Justicia, es un caso donde en primera instancia se había absuelto en el juzgado, en segunda instancia se condenó en el tribunal y en virtud de impugnación especial llegó a la Corte y la discusión se dio si había sido, esto ocurrió en un río en el departamento de Amazonas, si había sido causada la muerte con un atril en el que se llevaba suero con el que estaba canalizado un enfermo al que llevaban, o si había sido un árbol el que había producido la herida final. La causa de la muerte no tenía ninguna discusión, trauma craneoencefálico severo también. El mecanismo causal sí era discutible, estaba entre que lo ocasionara un árbol o lo ocasionara el atril para colocar el suero, el atril metálico para colocar suero. Y justamente la decisión de la Corte fue que no existía, por el análisis en contexto de toda la escena de lo que allí ocurría, ni siquiera restos vegetales en la herida sobre los que pudiera ser compatible la hipótesis de la que se había generado absolución en primera instancia de un supuesto accidente, sino que estábamos ante una manera de muerte violenta por homicidio, que es justamente esa discusión. Esa es un poco el aporte
por supuesto, con todo el respeto por meterme en temas médicos, de la doctora Ana María, que es experta en esto, a quien aprecio, respeto, y tengo la fortuna de trabajar varios temas con todo su equipo, pero que considero que desde la perspectiva jurídica pueden ser enriquecedores para este debate. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marlon, por los aportes. Tenemos varias preguntas. No sé si la doctora Ana María quiere iniciar respondiéndolas. Sí, doctora, acá hay una pregunta, bueno, nos plasman un caso que es posible que una mujer de no más de 30 años que se haga una mamoplastia de aumento, lipectomía y otros arreglos corporales sufra de alguna posible depresión postquirúrgica y se suicide. ¿De qué forma puede influir los analgésicos que la persona toma para que ésta ande dopada y no mida el riesgo de suicidio? Bueno, acá también es importante porque incluso acá entra otra especialidad que tendría que tenerse en cuenta, que es psicología y psiquiatría forense al hacer el abordaje. Hay muchos factores que sí pueden llegar a producir esa depresión postquirúrgica. Uno, se tienen que tener en cuenta los antecedentes, si previamente esta persona sufría de alguna patología mental diagnosticada, cuál era el manejo para esa patología mental diagnosticada, qué interacciones farmacológicas pueden llegar a tener justamente los medicamentos analgésicos con la medicación psiquiátrica en caso de que se estuviera presentando. Pero realmente sí hay que hacer un abordaje multidisciplinario, porque además de eso, incluso el mismo dolor y el mismo posoperatorio en el cual uno depende de otra persona, se frenan muchas actividades básicas de la vida, también pueden generar justamente algún estado anímico diferente al que se presentaba. Veo también otra pregunta que es a nivel forense o pericial, ¿cómo se plasma la causa y manera de muerte en las negligencias médicas? Bueno, la causa de muerte, como les indicaba, pues uno tiene que justamente determinar todas las causas fisiopatológicas que desencadenaron finalmente al fallecimiento. En la manera de muerte, por lo general, cuando se trata de una muerte natural y se puede explicar de una manera lógica esa causa de muerte, por lo general no van al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para hacer una necropsia. Es cuando claramente hay una sospecha de que alguno de los procedimientos o atención médica pudo salir justamente mal, y allí también en la manera de muerte, pues se debe poner que es justamente por responsabilidad profesional, y la misma necropsia debe tener un análisis donde se haga con literatura científica de por qué no fue adecuada justamente esa atención que se prestó durante la estancia hospitalaria o la atención en salud. También otra pregunta es, si se ha hecho mal un dictamen, ¿qué tan difícil en nuestro medio es solicitar uno nuevo? ¿Es factible hacerlo en todos los casos? Yo creo que esta pregunta también el doctor Marlon me podría ayudar, porque acá se combinan justamente las dos partes. Hemos tenido justamente estos casos. Nos ha pasado de que entramos a ver las fotografías, entramos a ver el proceso de necropsia, y finalmente no concuerdan, algo pasa y sí se requiere hacer una segunda necropsia y se hace justamente la solicitud. Nosotros justificamos de por qué se requiere esa segunda necropsia y ya el abogado defensor o el equipo jurídico es quien tramita justamente esa solicitud. Entonces no sé si el doctor Marlon nos explica qué tan difícil puede ser hacer esta solicitud correctamente. Sí, gracias, doctora Ana María. No es tan sencillo
por supuesto, por mandato constitucional, todos los actos urgentes, incluyendo la relación directa con la evidencia cuerpo humano de la víctima, está en manos de la Fiscalía General de la Nación y específicamente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Es decir, difícilmente la defensa tiene la posibilidad de tener una relación directa con esa evidencia cuerpo. La única manera, como usted lo explicaba, y también hacía alusión yo hace un rato cuando hablaba del caso Colmenares, es pensar en esa segunda necropsia o exhumación al cadáver, que desafortunadamente no es tan sencilla de obtener la autorización por parte de un juez de control de garantías, incluso por la discusión que se da siempre alrededor de los derechos de las víctimas, por supuesto absolutamente respetables, pero el escenario en el que se le debe plantear a un juez de control de garantías la posibilidad de realizar esa exhumación debe ser teniendo en cuenta que ese cuerpo humano de esa víctima es la evidencia sobre la que se puede justamente hacer ese análisis. Requiere una justificación central. Todo ese procedimiento lo encontramos en el artículo 217 del Código de Procedimiento Penal. Allí está establecido no solamente la posibilidad de hacerlo, la posibilidad de que sea autorizado por juez de control de garantías, sino que termina siendo muy importante también toda la discusión que entre otros se dio en ese caso Colmenares para entender que siempre en esa segunda exhumación se deben respetar los protocolos para realizarlo. Y un poco también para responder la pregunta, ¿qué tan fácil es hacer un nuevo dictamen sobre la evidencia? No es tan sencillo. Es importante, por ejemplo, los estudios posteriores, los estudios, ahí me corrige doctora Ana María, tal vez por memoria se lo digo, dentro de esos los histopatológicos, los toxicológicos, todos ellos podemos encontrar evidencia muy importante, por ejemplo, si estamos en la discusión de golpe contra golpe, todo esto lo podemos encontrar en tejidos blandos. Por favor, también acláreme lo que es muy importante para entenderlo. Y cómo es de importante los remanentes de esos estudios que se hacen por fuera de una necropsia, de una autopsia, esos remanentes que la defensa pueda acceder a los mismos para hacer sus propios estudios. Esto es muy importante, a veces se desaprovecha esa oportunidad y creo que termina siendo absolutamente importante para la defensa en un caso. Así es, doctor, completamente de acuerdo. Incluso en un caso que tuvimos, hicimos justamente la exhumación porque en la necropsia se describían muy mal las lesiones y en el procedimiento de necropsia, en las fotos, nos envían nomás como 15 fotos. O sea, no estuvo tampoco bien documentado el procedimiento. Cuando hicimos la exhumación nos dimos cuenta que esta persona, por ejemplo, en la necropsia se puso que se abre el cráneo con la incisión, bimastoidea, bueno, todo lo que se pone en la necropsia. Cuando miramos el cuerpo, nunca se le abrió el cráneo. Y justamente en el cráneo tenía un hematoma. Pero ya por el tiempo que había pasado, ya habían pasado 2 años, fue muy difícil realmente determinar cómo fue la causa y la manera de muerte. Entonces, por eso también en muchas ocasiones es un requisito justamente hacer esa segunda necropsia. En cuanto a los remanentes, creo que hay una pregunta de cuánto tiempo perdura las evidencias un cuerpo de muerte violenta, qué requisitos se necesita para hacer una exhumación. La evidencia va a depender también mucho, digamos, en el medio en que se ha recuperado el cuerpo, ¿sí? Digamos, si está en agua,
pues el agua, si hay corriente, si hay los mismos animalitos que puedan haber, pueden borrar justamente esa evidencia del cuerpo, también el tiempo que haya pasado. Por ejemplo, en este caso específico que hicimos la exhumación, pues ya los tejidos no se podían analizar, ya no se podía hacer ningún estudio sobre los tejidos y pues por la misma descomposición tampoco se podría ver, como lo dice el doctor Marlon, en estas muertes que son de trauma contundente, tampoco pudimos hacerlo ni estudiar el hematoma que se encontraba dentro del cráneo. Entonces, si es una persona, pongamos un escenario, que está baleada y es trasladada pues en esas primeras horas justamente a medicina legal, en esos casos sí se puede recuperar muchísima evidencia. Algo que también tenemos que tener presentes, por ejemplo, estas muertes que suceden posterior a un evento traumático y la persona alcanza a estar hospitalizada por unos días. Cuando ya se ponen líquidos, cuando ya se ponen medicamentos en el cuerpo, ya no se pueden determinar alcoholemias, ya no se puede determinar toxicología, porque todo eso ya no existe en muchas pruebas toxicológicas. Entonces, realmente sí depende del tiempo que lleve la persona que pues falleció, del estado de descomposición y también justamente en el terreno donde se haya presentado la muerte. También vi acá otra que indicaba si se maquilla la historia clínica a favor del médico, ejemplo, en la misma institución. Eso es algo muy común que nosotros vemos desde acá, desde el Centro de Especialistas Forenses, cuando hacemos el análisis de las historias clínicas, es que muchas veces, o la gran mayoría de veces, y yo creo que todos hemos sido pacientes, tampoco, o sea, en la historia clínica no se plasma realmente lo que uno vive como paciente o como acompañante o como familiar del paciente. Muchas veces no está escrito y nosotros como médicos forenses, el único insumo que tenemos para poder realizar un informe pericial en estos casos es la historia clínica. En muchas ocasiones con la historia clínica no podemos trabajar. Que hemos evidenciado es que nosotros siempre solicitamos historia clínica completa que contenga las notas médicas, las notas de enfermería, las notas de los terapeutas, la administración de medicamentos, de signos vitales, porque muchas veces hemos notado de que justamente los médicos omiten mucha información, pero las enfermeras sí la ponen. Entonces, eso también ha sido un buen insumo para poder detectar muchas fallas en la prestación del servicio de salud, pero realmente es muy difícil porque sí se evidencia mucho que se trata de arreglar la historia clínica. También se podría hacer un estudio con informática forense pidiendo directamente pues el programa que se utilizan en estas instituciones de salud, pero pues es un poco más problemático y lleva mayor tiempo realmente hacer ese estudio. Bueno, yo creo que no hay más preguntas y no sé, doctor Marlon, si los requisitos para hacer una exhumación también hizo parte de la pregunta que usted nos contestó. Sí, yo creería que sí. Creo que es un acto investigativo, que en este caso de carácter científico, que puede ser muy importante para hacer confirmaciones, verificaciones, encontrar errores, que por supuesto debe respetar todos esos protocolos. Tal vez como aporte final, que eso lo aprendí de ustedes, por supuesto, del doctor Aníbal Navarro de manera principal, bien sea que tengamos el rol de representantes de víctimas, bien sea que tengamos el rol de defensor, o incluso bien sea que tengamos el rol de Fiscalía General de la Nación, a veces en las peticiones que se hacen de historias clínicas se omite
la petición de documentos muy relevantes que son anexos a una historia clínica, pero que normalmente no se entregan y que es muy importante acceder a los mismos justamente para estos escenarios de determinar causa y manera de muerte. Notas de enfermería, imágenes, laboratorios, radiografías, análisis de bacteriología. Bueno, todo lo adicional puede contener información absolutamente trascendente para la ayuda de este propósito. Bien sea, reitero, si somos defensores y vamos a controvertir un informe base de opinión pericial, bien sea el que presenta medicina legal, bien sea el que presenta un perito particular, tal vez allí encontramos insumos importantes para hacer ese debate. Y si somos fiscalía, somos representación de víctimas, allí podemos encontrar fortalezas para prevenir también potenciales ataques que vayan en ese punto de discusión. No solamente, por supuesto, para aspectos que se refieren a lo que aquí nos importa, que estamos normalmente en un homicidio o en la determinación de si estamos o no, sino incluso para otros tipos de delitos donde resulte relevante la historia clínica. Tal vez sería como un aporte adicional. Bueno, muchísimas gracias, doctor Marlon y doctora Ana María Zapata, pues por los aportes. Ya estamos como sobre el tiempo de finalización. Les agradecería a los participantes si nos califican en el link que les dejé en el chat por medio de el Google Maps. Pues si nos dejan sus comentarios, si tienen alguna otra duda, si quisieran que nos pusiéramos en contacto también para abordar un caso específico, nos pueden contactar por ese medio y también dejé como el enlace de nuestro WhatsApp para que nuestra asesora también nos oriente si tuviesen alguna duda. Bueno, no siendo más por el día de hoy, pues muchas gracias a nuestros ponentes y a las personas que se conectaron el día de hoy. Que tengan feliz noche. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Preguntita porque me la responda por internet. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, excelente tema. Buenas noches para todos. Feliz noche y muchas gracias, mil bendiciones. Un segundo, se nos olvidaba mencionar lo siguiente. Gracias. Hasta luego, feliz noche.
La Unidad de Investigación Criminal de la Defensa, expertos en ciencias forense, investigación criminal, ciberseguridad, con más de 16 años al servicio de la justicia. Contáctenos hoy mismo. La Unidad de Investigación Criminal de la Defensa, expertos en ciencias forense, investigación criminal, ciberseguridad, con más de 16 años al servicio de la justicia. Contáctenos hoy mismo. Como sabemos que te gusta Focus Noticias, ahora puedes hacer parte del club de amigos del canal de las audiencias. Ser miembro es muy fácil, solo tienes que unirte y recibirás muchos privilegios. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Es muy fácil. Abre tu navegador y busca YouTube. Busca el canal Focus Noticias y suscríbete. Luego únete e ingresa los datos solicitados. Ya eres miembro de Focus Noticias. Empieza a disfrutar todos los beneficios. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Después de la vida, la libertad es lo más preciado que un ser humano puede abrazar. En Consorcio de Abogados Especializados entendemos que cada batalla es un camino hacia la verdad y que proteger tu libertad es honrar tu esencia. Con más de 24 años guiando a quienes confían en nosotros, tejemos una defensa que resuena con integridad y justicia. Tu libertad, nuestro compromiso. Paute en Focus Noticias y llegue a millones de personas en Colombia y el mundo. Información en el WhatsApp 316-603-1950 y en www.focusnoticias.com. Hola, mi nombre es Javier Augusto Rojas Gómez, soy médico psiquiatra. En el Centro de Educación y Especialistas Forenses realizamos desde el punto de vista de mi especialidad valoraciones a las presuntas víctimas o presuntos victimarios en casos penales. Si requiere alguno de estos servicios, contáctenos. ¿Quieres ver todas las audiencias judiciales y debates políticos en Colombia? Suscríbete a nuestro canal Focus Noticias. Es gratis y muy sencillo. Ingresa a YouTube, busca Focus Noticias y a la derecha encontrarás el botón de suscribirse. Dale clic y activa la campanita. Y si además quieres ver información exclusiva, únete a nuestro canal. Ya haces parte de Focus Noticias. Ahora puedes ver todo nuestro contenido. Focus Noticias, el canal de las audiencias. ¿Sabías que el 80% de los procesos disciplinarios no nacen de la corrupción, sino de errores administrativos? Nosotros estamos aquí para evitar que eso ocurra. Ofrecemos acompañamiento integral en prevención, defensa y control disciplinario, asegurando que cada actuación se sustente con técnica, ética y legalidad. Nuestra misión es clara. Proteger tu gestión. Preservar tu nombre. Y garantizar tu tranquilidad jurídica. Novoa Buendía Abogados, la defensa de los que sirven. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia.
Focus Noticias, el canal de las audiencias.